Saludos, mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy estudiante del Tecnológico Universitario Socomiñahui. En este momento vamos a compartir una presentación acerca del Acuerdo de París y algunas de las políticas del Estado ecuatoriano acerca de la gestión ambiental. Bueno, en primer lugar vamos a ver qué es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un tratado internacional que su tema es el cambio climático. Obviamente todo esto jurídicamente vinculado a los países. Fue adoptado por 196 países el 12 de diciembre del 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre del 2016. Bueno, este Acuerdo de París tiene una característica que es que se implementa en ciclos de 5 años. Obviamente las acciones de cada país son progresivas, más ambiciosas en lo que es materia climática. Se espera que cada 5 años los países envíen un plan actualizado en el que detallen qué es lo que van a hacer ellos como contribución hacia el cambio climático. Vamos a ver un mapa en el cual nos muestra qué países son los que integran el Acuerdo de París. Como les había comentado, son 196 países y vamos a ver los acuerdos, los países que están ratificados del Acuerdo de París y obviamente los que solamente lo han firmado. Dentro de los países que tienen ratificados el Acuerdo de París está el Ecuador y bueno, pues la mayoría de países latinoamericanos, norteamericanos y europeos, inclusive los países asiáticos. Aquí tenemos algunos de los países de Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil. Tenemos Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, obviamente el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guayana, Haití, Honduras, etcétera. Obviamente los países europeos y asiáticos. Ahora vamos a presentarles, les voy a presentar otro cuadro, otro mapa en el que me va a mostrar con colores qué países están realizando de verasmente están implementando estas políticas de Estado para reducir el cambio climático. Vamos a ver los países que están en verde, Italia y todos los países estos europeos, y los que están cumpliendo parcialmente, parcialmente insuficiente, insuficiente y los que no tienen compromiso. Vemos que el Ecuador lastimosamente es un país que está cumpliéndolo insuficientemente. Vamos a ahora observar cuáles son los objetivos de estos del Acuerdo de París. Uno de los objetivos es limitar el calentamiento mundial a muy debajo de los 2 grados, preferiblemente a 1.5 grados en comparación de los niveles preindustriales. Para alcanzar este objetivo, es a largo plazo, los países se proponen alcanzar el máximo de emisiones de gases en efecto invernadero lo antes posible para lograr que el planeta logre un clima neutro para mediados de este siglo. Obviamente dentro de este Acuerdo de París, como les había comentado, el Ecuador tiene también políticas ambientales propias de la Constitución ecuatoriana. Dentro de las políticas ambientales, nosotros tenemos 17 normativas como políticas públicas en defensa de la naturaleza. De las políticas de la 1 a la 13 son políticas que comprometen en este caso a minorías, a grupos indígenas, a grupos ambientalistas, comprometen también a nosotros como ciudadanos para tomar acciones frente a este cambio climático. A manera personal, yo he elegido las normativas de la 15 a la 17 porque en estas normativas
tenemos más ampliamente detallado cuáles son las acciones que van a realizar el Ecuador. Vamos a ver la normativa número 15. La vamos a leer un poco. Y vamos pues a ver algunos temas importantes, ¿no? Dice que en la normativa 15 el Estado ecuatoriano, sin perjuicio de atender todos los asuntos relativos a la gestión ambiental en el país, daría prioridad al tratamiento y solución de los siguientes aspectos reconocidos como problemas ambientales prioritarios del país. En este caso vemos que la pobreza es un tema, en este caso ambiental también, porque agrava el crecimiento poblacional, obviamente que la población crezca, genera desechos, genera también emisiones de CO2, erosiona el suelo al realizar construcciones, deforesta áreas para limpiarlas, para poder habitarlas también. Al momento de deforestar, nosotros tenemos una pérdida de recursos de diversidad y de recursos también alimenticios, ¿no? Porque dañamos suelos, erosionamos suelos, contaminamos fuentes de agua, contaminamos el aire y bueno, pues además de eso también tenemos otros, otros consecuencias que en este caso son erosiones del suelo y que podrían causar derrumbes tomando en cuenta la geografía del Ecuador. Tenemos acá la política número 16 y dice que el Estado ecuatoriano, sin perjuicio de atender todo el territorio nacional, contribuyendo a solucionar problemas ambientales y procurando alcanzar la gestión adecuada que el país requiere, daría prioridad al tratamiento y solución de los problemas ambientales que afectan o amenazan las siguientes regiones geográficas. En este caso, nosotros vemos que en esta política 16, aparte de la ciudadanía, nosotros, el Estado ha identificado áreas específicas en las que tenemos mucha mayor intervención y las que estamos dañando más. En este caso es el bosque del Chocó en Esmeraldas, son ecosistemas de manglares de la costa ecuatoriana. Todo el perfil costero ecuatoriano posee manglares. Como nosotros sabemos, los manglares, en este caso podría decir que regulan los ecosistemas marinos. Tenemos el archipiélago de Galápagos, tenemos el Golfo de Guayaquil y también ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Esmeraldas, Nueva Loja, que son zonas agrícolas, andinas y obviamente y amazónicas y también costaneras, ¿no? Y también las situaciones lacustres que se dan más en las partes de lo que son páramos ecuatorianos, porque eso es agua dulce. Vamos a ver la política número 17 y dice que sin prejuicio de propender a que todas las actividades productivas que se efectúen en el territorio ecuatoriano y en las áreas marinas bajo su soberanía y control económico se realicen combatiendo y evitando la degradación y o la contaminación ambiental, se dará especial atención con este propósito a las siguientes actividades. Todas las actividades hidrocarburíficas, exploración, producción, transporte e industrialización. Todas las actividades mineras, agroindustrias, producción agrícola, industrias generadoras de desechos tóxicos y principalmente obviamente en las ciudades y en este caso el sistema médico, ¿no? Que tiene también desechos contaminantes. Personalmente, yo me he centrado en el tema de la actividad hidrocarburífica porque mi rama de trabajo es dentro de la perforación petrolera. Eh, Me he podido dar cuenta que las empresas que intervienen a la selva ecuatoriana con este tema de la perforación petrolera son muy estrictas. Les voy a poner un ejemplo. En este caso, Schlumberger es una empresa muy estricta en el tema de cuidado ambiental. Nosotros se hacen análisis de impactos ambientales, cuáles son las acciones a seguir y todo ese tipo de cosas. Entonces, muy al contrario de lo que se piensa comúnmente, las industrias petroleras tienen normativas muy fuertes en cuanto al medio ambiente. En realidad, las actividades mineras no las conozco tan a detalle, pero también sé que tienen normativas vigentes en cuanto al uso de aguas, de suelos, de desechos y ese tipo de cosas. Obviamente también nosotros tenemos y nos olvidamos en este caso las ciudades que tienen transporte público y emisiones de CO2. Pensamos que solamente se contamina al realizar minería, al realizar extracción petrolera, pero no nos damos cuenta que las ciudades grandes, en este caso las principales, Quito, Guayaquil, Cuenca, son también ciudades que generan impacto ambiental con sus desperdicios, porque no se hace clasificaciones adecuadas, no se hace una disposición final adecuada, por ejemplo, de las aguas grises. Y en este marco, vamos a darnos cuenta que el Ecuador
Eh, en el Acuerdo de París ha dado algunas, no pautas, sino se ha comprometido en algunas cosas. Después de que el Ecuador reafirmó el compromiso que mantiene con el Acuerdo de París en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, eh, tiene iniciativas en el sector eléctrico e hidrocarburífico enfocados en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en Galápagos se tiene un parque eólico y además un sistema de generación fotovoltaica de paneles solares. Como les había mencionado, el Ecuador mantiene un compromiso de reducción de un promedio de 6.5 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono equivalente anual hasta el 2025. Les había comentado que el Tratado de París se hace en periodos de 5 años. Dentro de esos periodos de 5 años se envían las propuestas de los países que han aceptado el Tratado de París, dando ideas, donaciones, colaboraciones, y en este caso también el Ecuador no se separa del Tratado de París y reafirma su acuerdo y su compromiso para cuidar el medio ambiente. Espero que la información que les compartí en este momento pues haya sido de ayuda. De todas maneras, nosotros vamos a dejar el documento para que ustedes lo puedan revisar. Y yo les agradezco. Esta es la tarea número 1 para la asignatura de gestión ambiental del Tecnológico Universitario de Miñahui. Muchas gracias.